Estamos siguiendo una serie de predicaciones en el Evangelio de Juan que tiene como título Conociendo al Maestro. Entonces estamos exponiendo sistemática y expositivamente cada capítulo, cada versículo del Evangelio de Juan. Bien, lo cierto es que estas personas estaban siguiendo al Maestro porque lo que estaba haciendo el Maestro Jesús y diciendo eran cosas impresionantes. Parecía que el Señor Jesucristo estaba teniendo un éxito ministerial tremendo. Muchas personas le seguían. Así que, como es natural, convocaba a grandes multitudes precisamente por quién era Él y por lo que estaba haciendo. Nuestro pastor Marcos nos recordaba la semana pasada, en su sermón titulado Jesús, el pan de vida, que todo este discurso de Jesús tenía más bien un tono de reprensión. Y con justa razón, porque el maestro les expone a todos ellos, a todos los que le seguían, al decirles, vosotros me buscáis, pero me buscáis no por las señales y por las señales que estoy haciendo y la predicación que estoy haciendo, sino más bien porque vuestras tripas, vuestros estómagos han sido saciados, llenos, ¿no? Hasta la saciedad. Recordemos lo que nos planteaba, nuestro pastor. Imaginaos, ¿no? Si de pronto viene a nuestra región un hombre carismático, un líder político, que se ofrece sin ánimo de lucro y sin beneficio personal a llenarnos en el estómago cuando tengamos hambre, a sanar nuestras enfermedades cuando estamos enfermos, a darnos trabajo cuando necesitamos trabajo, pues tenemos que ser sinceros. Seguramente le seguiríamos, haríamos campaña en su nombre y le votaríamos hasta el final con este hombre, ¿verdad? Pero eso no es lo que quería el maestro conseguir con su pueblo. El foco de Jesús se centró en todo momento en lo que realmente él quería enseñar después de haber alimentado a más de 15,000 personas en un día. Y esto era que entendieran que el verdadero pan de vida que desciende del cielo es Él, Jesús, y que solo Jesús puede llenar no solo nuestros cuerpos, sino las almas hasta la saciedad. Las palabras de Jesús sonaron muy directas y un poco extrañas, ¿verdad? Él declaró, si vosotros no coméis de mi carne y no bebéis de mi sangre, no podéis tener vida eterna, ¿no? Así que algunos aquí podrían haberle acusado de canibalismo, ¿verdad? ¿Cómo que comer tu carne y beber tu sangre? Pero creo que las palabras del Señor Jesús fueron muy claras. Él se refería a su cuerpo y a su sangre de una manera espiritual, y cuando contrastamos este mensaje con el resto del Evangelio, entendemos que la entrega de su cuerpo y de su sangre se refiere a aquello que va a garantizar nuestra salvación. Amén. Y que más tarde va a adoptar unos símbolos físicos. Su cuerpo y su sangre va a adoptar precisamente los símbolos que tenemos hoy en esta mesa. El cuerpo, su pan, la sangre, el vino. Amén. Así que, hermanos, después de este breve repaso, vamos a leer nuestro texto. Por favor, ven conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 6. Hoy vamos a terminar el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 60 al 71. Serán 12 versículos. Juan capítulo 6, versículos del 60 al 71. Bien, antes de leerlo vamos a hacer una pequeña oración. Señor, estamos delante de ti. Estamos delante de tu palabra. Señor, hoy va a ser expuesta tu palabra. Hoy vas a hablar. Señor, por favor, te rogamos que nos ayudes a estar atentos. Te rogamos a aceptar lo que vamos a escuchar hoy, Señor, aunque nos ofenda, Padre, porque tú tienes muchas cosas buenas que decirnos y a veces no nos gusta. Señor, por favor, te pedimos que nos des un espíritu y un corazón manso para recibir tu palabra como debe ser recibida. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermana iglesia. A partir del versículo 60 dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hasta aquí la lectura, hermanos. Yo he titulado este mensaje como Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y vamos a estar considerando 3 puntos. Lo he dividido en 3 puntos principales. Lo primero que observamos en esta porción es que muchos de las personas que seguían al Señor Jesucristo murmuraban en sus corazones y abiertamente se quejaban de la dureza de sus palabras, ¿no? Rabí, ¿quién puede oír estas palabras que tú dices sin entrar en cólera? Jesús, no sabemos si vamos a aguantar mucho más este tipo de mensajes, ¿eh? Son duros, ¿eh? De manera que la murmuración halló cabida en sus corazones y en vez de pedir al Señor, Jesús, por favor, ¿me lo explicas mejor? En vez de eso, decidieron quejarse y murmurar. Murmuraron en sus corazones. El Señor ya lo sabía. Se enteraba de todo. Al Señor no se le escapaba ninguna. Y es por eso que les dice, ¿qué pasa? ¿Esto os ofende mucho? Por supuesto, no es que las palabras de Jesús fueran difíciles de entender, hermanos. Las palabras de Jesús no son difíciles de entender. Al igual que a estas personas, las palabras de Jesucristo eran más bien difíciles de aceptar. Pero entender se entendían. Y es por eso que ellos deciden quejarse. Así que aquí entramos en nuestro primer punto. Yo lo he titulado Evitando la murmuración. Evitando la murmuración. Hermanos, ¿qué mala es la murmuración? La murmuración es aquella queja que manifestamos normalmente, hablando en voz baja, esa queja que nosotros expresamos con la boca pequeña, ¿verdad? Como se dice, pero que tampoco es imprescindible que se manifieste verbalmente, ¿verdad? Nosotros podemos murmurar con el ceño fruncido y con un montón de quejas en el corazón y en la cabeza. No hace falta abrir la boca. Estoy seguro que en esta sala, en esta iglesia, no hay ni una sola persona que no se le pueda acusar de haber murmurado al menos alguna vez en su vida. Bueno, a ver, a lo mejor Aroa, a lo mejor Melissa y a lo mejor Laia, ¿verdad? Porque no saben hablar todavía, pero en cuanto empezamos a hablar, ya empezamos a quejarnos y a murmurar, ¿verdad? Así que no nos salvamos ni uno, solo estas 3 pequeñas de momento. Y que yo sepa, hermanos, la murmuración no ha ayudado a resolver ni un solo problema de lo que la persona se queja. Que yo sepa, no sé si tú tienes algún caso en el que la murmuración ha ayudado a resolver algún problema, pero que yo sepa, no hay ninguna, ¿verdad? Tenemos unos buenos ejemplos en las Escrituras de las consecuencias de la murmuración. Buenos ejemplos, hay muchos, pero quizá el ejemplo más notorio a lo largo de toda la Biblia, es un ejemplo que se va a recordar a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Éxodo 15, donde se nos dice que después de que Dios desplegara su poder por medio de Moisés y su vara, un montón de señales y prodigios allí en Egipto, después de que el Señor hubiese mostrado al faraón su poder y de que este hombre finalmente liberara al pueblo de Israel, de que incluso abriera todo un mar para que su pueblo pisara en seco, mientras que quienes les perseguían murieron aplastados, sepultados por los muros de agua, y que después de esto el pueblo tuviese que caminar unos 3 días, unos cuantos kilómetros. Se nos dice, hermanos, que el pueblo tuvo mucha sed y que estuvieron buscando agua como locos. Debajo de las piedras incluso buscaron, hasta que encontraron un sitio en el que había agua, pero esta agua era imbebible. El agua era amarga, mara le llamaron a este sitio, es amarga el agua, no se puede beber. Así que murmuraron contra Moisés. En aquel episodio,
Moisés clamó a Dios, Señor, no tenemos que beber. Así que Dios intercedió, mostró una manera de poder endulzar el agua y ellos pudieron saciar su sed de este mismo estanque. Bien, en ese momento Dios no pasó a mayores, ¿verdad? La cosa no pasó a mayores. Pero esto no quiere decir que a Dios le agradara todo ello. Es más, todo lo contrario, a Dios le irrita y mucho la murmuración. En aquel episodio, como os he dicho, Moisés proveyó una situación, pero a Dios le irritaba la murmuración. De hecho, hermanos, el pueblo siguió murmurando en diferentes episodios. Mira, ya no hay agua, toma agua. Mira, Señor, no tenemos que comer, toma que comer. Señor, tenemos que comer, pero es que nos acordamos de la carne que comíamos en Egipto, las ollas, cómo nos sentábamos alrededor. Venga, pues carne. Señor, es que hace mucho frío, toma abrigo. Señor, es que hace mucho calor. Queja, 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 murmuración y murmuración, hasta que Dios decidió que ya era suficiente. Suficiente. Nosotros leemos en Números 14, versículo 26, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en esta versión. Fijaos lo que dice. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en aquella tierra Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Hermanos, tremendo. Qué mala ha sido siempre la murmuración. Dios se queja aquí de que todas estas personas no estaban murmurando contra Moisés, contra Aarón y contra el liderazgo, no, que va. Dios se queja de que están murmurando contra él mismo. Lo que debería, hermanos, haber sido un camino tranquilo de unos 11 días entre Egipto y la tierra prometida, se convirtió en una maldición de 40 años errantes por el desierto gracias a la querida murmuración. Miles de muertes. ¡Qué desgracia! Hermanos, ahora yo os pregunto, ¿cómo va el tema de la murmuración en tu vida? Cuando debes hacer aquello que no quieres, pero que sabes que debes hacerlo, pero no quieres, sacas la boca pequeña y comienzas a mostrar tu inconformidad. Ya está presto, ya está listo tu corazón para mostrar que lo que te toca hacer no te gusta. Hermanos, mirad, en una ocasión, y os voy a poner un ejemplo casero. Antes de contar este ejemplo, yo le he dicho a mi mujer, ¿te importa que cuente este ejemplo? Ella me ha dicho que no le importa, ¿vale? Así que os voy a poner un ejemplo casero para no hablar de nadie, ¿vale? Y además no puedo hablar de nadie porque como yo no vivo contigo, yo no sé si tú en casa murmuras o no, ¿vale? Así que os voy a contar un ejemplo casero. Recuerdo que en una ocasión mi amada esposa estaba molesta conmigo. Estaba molesta. Yo no sabía por qué. De verdad, no entendía por qué, porque yo soy tan majo que me cuesta hacer mala cara incluso, ¿verdad? Pero bueno, se notaba que en su rostro y en su actitud que ella estaba molesta. Así que después de un tiempo, de unas horas, no de días, le pregunté qué pasaba. Y ella me dijo que estaba molesta conmigo y con razón por esto, por aquello y por lo de allá. Bueno, en ese momento lo entendí. Le pedí perdón, no me había dado cuenta y solucionado. ¿Ve? No me había dado cuenta de que algo que había dicho o había hecho estaba mal, pero le molestó. Además le dije, cariño, la próxima vez no permitas que la murmuración invada tu corazón, por favor, ven conmigo, nos sentamos y hablamos, y hablamos tú y yo, pero no permitas que la murmuración se asiente en tu corazón. Y en el momento en que hablemos, si tú tienes razón, yo te diré, cariño, lo siento. Pero si resulta que por aquello que tú estás molesta no tienes razón, entonces tú me dirás a mí que lo sientes, ¿verdad? Porque así solucionamos los problemas los cristianos, ¿verdad, iglesia? A que todos lo solucionamos así. Muy bien, muy bien. Bueno, hermanos, el punto es que después de unos cuantos días, ahora yo era el que estaba molesto. Ella había dicho algo, ya ni siquiera lo recuerdo, gracias a Dios que no me acuerdo. Había dicho o hecho algo que me molestó y estaba yo en la cocina ahí murmurando, pero es que mira esto, pero es que mira aquello, ahí en mi corazón, venga a murmurar, venga a murmurar. Y entonces me acordé, bueno, el Señor me hizo acordar de aquello
que yo le dije a Camila y que yo no lo estaba poniendo en práctica. ¿Mm? Lo que estaba haciendo era murmurar contra mi esposa en mi corazón. Queridos hermanos, que Dios nos conceda la valentía para hablar con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro pastor, de aquello que a lo mejor nos molesta o no estamos de acuerdo. Y que a la vez el Señor nos conceda esa humildad, hermanos, que necesitamos para aceptar, bien, que nos hemos equivocado cuando nos dicen que nos hemos equivocado y corregirlo. Pero también, hermanos, la humildad para reconocer que aquello por lo que estamos criticando a lo mejor no es verdad. Entonces, criticas, se te exponen los hechos y tú dices, vaya, lo siento. Amén. Que el Señor nos conceda esa humildad desde todos los puntos de vista. De verdad, hermanos, atesorar murmuración contra nuestro prójimo, contra nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, y comenzar a manifestar con una mala actitud lo mal que nos ha sentado, hermanos, no ayuda a nadie. No, envenena nuestro corazón y nuestro pensamiento. ¿Y sabes qué? Terminamos pecando contra Dios, que eso es lo peor del asunto. Pecamos contra nuestro Dios. Si de repente, ¿no? Os pongo un ejemplo, si de repente a ti, mujer, te molesta que tu marido se deje las puertas de los armarios abiertos, si se dejan las puertas de los armarios abiertos, tú, en vez de adoptar una mala actitud, ¿no? De pegar un portazo en el armario, cerrarla con fuerza, a lo mejor esto es lo que haces. Estoy poniendo un ejemplo, que nadie se sienta aludido, no lo sé. Pero imagínate, te sienta mal, pegas un portazo, ¿para qué? Para que tu marido se entere de que se la ha dejado abierta. Para que se entere de lo mal que te ha sentado. Y de paso, para que todo el bloque de edificio se entere de lo mal que te ha sentado que tu marido se dejara las puertas abiertas, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo único que vas a conseguir con esto? Que después de 10 portazos tengas que sacar un poco de dinero para cambiar la puerta, porque ya has roto las bisagras, ¿verdad? Es lo único que consigue la murmuración y la mala actitud. O hermanos, si te han contado algo malo de algún hermano de la iglesia o de algún familiar, pero pongamos este ejemplo de la iglesia, por favor, no lo tomes a la ligera. Contrasta la información. Detén el círculo venenoso del chisme y la murmuración. Pregunta, por favor, pregunta antes de emitir un juicio con el objeto de ¿qué? De descubrir la verdad, no, y de ayudar al hermano, de ayudar a la hermana o al pastor, ¿de acuerdo? De que corrija aquello malo que está haciendo o diciendo, hermanos, porque la Biblia es enfática, no sé si os acordáis en la carta de Santiago, ¿qué nos dice? Que tenemos una lengua terrible, que nuestra lengua es como una pequeña llama que es capaz de encender un bosque. Nuestra lengua la puede liar y la puede liar mucho. ¿De acuerdo, hermanos? Así que recuerda, el chisme, la murmuración puede hacer quedar como inocente al culpable y como culpable al inocente. Si no contrastamos la información, finalmente el villano va a ser el héroe y el héroe el villano. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Ahora bien, después de esto, el Señor Jesús les pregunta si de verdad estas palabras les han ofendido tanto. ¿Os ofende que os diga que yo soy el pan de vida? ¿Que soy el Hijo del Dios Altísimo? ¿Os ofende que os diga que sin mí estáis perdidos eternamente? Hermanos, esto a día de hoy sigue ofendiendo a las personas, ¿verdad? Y además ofende a todas las religiones del mundo. Que el Señor Jesús diga expresamente que solo en Él hay vida eterna y que Él es el único y verdadero, el único camino para el cielo, ofende a todas las religiones del mundo porque las expone y quedan como falsas. Pero nos ofende a nosotros también cuando pensamos que podemos salvarnos por nosotros mismos, pero realmente no. Así que esto ofende nuestro orgullo. El Señor Jesús pregunta, ¿os ofende de verdad tanto? Vale. Pues imaginaos si ahora mismo me veis levitar hacia el cielo, dice el Señor. Imaginaos que ahora mismo me voy volando y vuelvo a donde estaba antes, en mi trono. ¿Qué? ¿Creeríais entonces? ¿Dejaríais de murmurar? No, no os ofendáis, solamente meditad en todo aquello que os he dicho. Grabadlo en vuestro corazón y creedlo. Serían las palabras del Señor. Creed en mis palabras están llenas de vida.
Mis palabras son las palabras del Espíritu y es el Espíritu el que da vida. Esas son un poco el juego de palabras que utiliza el Señor ahí. Hermanos, hay algunas porciones de la Biblia que van a ofendernos, como a muchos de los seguidores de Jesucristo. Y no va a ofendernos porque la Biblia no tenga la razón. Las Escrituras en muchas ocasiones van a ofender, van a atacar nuestro orgullo, nuestro pensamiento personal. Y nosotros debemos pedir un corazón manso para aceptar, hermanos, lo que está aquí escrito. Porque esto es la palabra de Dios, esta es la verdad. No, la Biblia no contiene la verdad, la Biblia es la verdad. Es la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor un corazón manso para obedecerlo, hermanos. Por supuesto que va a ofendernos que Dios nos diga que estamos en pecado, que estamos haciendo las cosas mal y que necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. Pues claro que nos ofende. Si la Biblia te enseña, por ejemplo, que no debes insultar a otra persona porque ha sido creada a la imagen de Dios, pues tú te muerdes la lengua y bendices incluso si fuera tu enemigo. Ah, Gerson, pero es que, mira, si yo le digo 4 cosas, saco todo lo que hay aquí adentro y me quedo tan a gusto. Pues no lo saques. Ve corriendo a casa, ponte de rodillas al Señor y pídele a Él que te lo saque Él, para que te quedes a gusto de verdad. Y ora por esa persona a la que tenías el deseo de insultar. Que transforme tus palabras de maldición en bendición. Aunque esto te ofenda, hazlo, por favor, por el amor de Dios. Si las Escrituras nos enseñan que toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado, sea porque no te has casado y has cometido fornicación, o sea porque ya te has casado y has cometido adulterio, pues ante la tentación huyes a la presencia del Señor, aunque te ofenda, y le pides que te dé paciencia, dominio propio, obediencia. Señor, ayúdame a esperar hasta que me case, ayúdame a encontrar un placer mayor en la obediencia. Señor, ayúdame, quiero hacer las cosas a tu manera y no a la mía. Esa debería ser la oración de alguien que quiere sujetarse a Dios. Y aunque esto ofenda nuestro orgullo, hermanos, lo hacemos, ¿no? Y obtenemos grandes bendiciones. No pasa nada, de verdad, no pasa nada si en algún punto la Biblia te ofende. Creo que durante años hemos ofendido tantas veces a Dios y de tantas maneras que aquella supuesta ofensa pasará como desapercibida. Cuando las Escrituras nos ofenden, permíteme la expresión, cuando Dios nos ofende, no lo hace para machacarnos y sacarnos un disgusto, ¿qué va? No, lo hace por amor, para darnos un baño de realidad y para decirnos cuál es el diagnóstico real de nuestras almas, ¿no? Creo que hemos puesto varias veces este ejemplo aquí, pero ¿no esperarías de un médico que fuera sincero contigo? Que si tienes un cáncer terrible te diga que tienes que suspender tu estilo de vida, que tienes que ponerte ya en tratamiento, que si no vas a morir en breve. ¿Tú te ofenderías si el médico te dice esto? No, lo abrazarías y le dices gracias porque has descubierto lo malo que hay en mí y ahora yo me pongo en tus manos. Pues es lo que deberíamos hacer con Dios. Por estas cosas, dice el Señor, nadie puede venir a mí si no le fuere otorgado por el Padre, ¿no? Y es interesante, hermanos, porque claro, ya pasamos por aquí, perdón, la semana pasada, pero allí en el versículo 44 que leímos de la semana pasada, y algo que recuerda a Jesús aquí, es que nadie, o sea, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Esto ha ofendido a esta comunidad, a estas personas que están con Jesús. Pero es interesante porque aquí esta palabra trajere, esta palabra traer, la palabra griega que se usa aquí es helkuo, palabra helkuo, y significa literalmente arrastrar, ¿no? Tenemos un par de ejemplos en las Escrituras donde se usa la misma palabra. ¿Os recordáis? En Hechos 21, en el versículo 30, aquel episodio en el que Pablo va contracorriente a Jerusalén, allí le apresan los principales de la sinagoga y dice la palabra que se apoderan de él y helkuo, lo arrastran hacia afuera de la ciudad. Y en Santiago capítulo 2 y versículo 6, cuando el apóstol, el discípulo de Cristo, acusa a la iglesia de estar haciendo acepción de personas, porque al rico le decían, ven, ponte aquí en primera fila. Y al pobre le decían, no, tú atrás, espera a ver si hay silla.
En aquel momento, Santiago le dice, pero ¿qué hacéis? ¿No veis que son realmente los ricos los que os oprimen y gelcúo y os arrastran a los tribunales? ¿Mm? Así que, hermanos, esta es la palabra que utiliza Juan en las palabras de Jesús. Gelcúo. Nadie puede venir al Padre si el Padre no le arrastra. Pero mira, me gusta más la manera delicada en la que lo define el diccionario Kittel. El diccionario Kittel es el diccionario más completo que se haya escrito nunca del griego, es un diccionario griego del Nuevo Testamento. Tiene un total de 10 volúmenes, donde se nos dice que la palabra gelcúo significa ser atraído por una fuerza irresistible. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no le atrae, no le seduce con una fuerza irresistible. Me gusta esa definición. Y hermanos, eso es precisamente lo que hace Dios con nosotros. Nos atrae de una manera irresistible. Cuando tú finalmente has podido doblegar tu brazo ante Dios, ¿por qué lo has hecho? Porque ya no te puedes resistir. Has batallado tanto contra Dios que ya no te puedes resistir y Él te llama, te atrae con un amor irresistible. De manera, hermanos, que esta pequeña reprensión en nuestro texto nos aclara que dentro de esos murmuradores se hallaban falsos creyentes, así como al igual que en tiempos de Moisés, falsos creyentes de Jehová y murieron en el desierto. Jesús conocía a cada una de las personas que no creían y más aún, hemos leído que después de aquella reprensión, ¿qué pasó? Muchos volvieron atrás, ya no andaban con el maestro. Este es nuestro segundo punto, los que no creen. Hermanos, los que no creyeron se apartaron de Jesús. Fueron atraídos por Él solamente por lo que Él podía hacer por ellos materialmente. Qué guay, ¿no? Un poco de comida, sanaciones, buena gente, buen ambiente, ¿verdad? Pero cuando empezaron las enseñanzas más profundas de Jesús, muchos le abandonaron. Hermanos, esto es un vivo reflejo de lo que ocurre en la iglesia de hoy. Mirad, yo como joven, durante años he visto cómo muchas iglesias utilizan métodos para intentar atraer principalmente a los jóvenes, pero también a los mayores, ¿no? Hacen conciertos, campamentos, campañas, juegos, música, humo, payasos, ¿no? Teatro, de todo. Y hermanos, algunas de estas cosas están bien, son necesarias. Qué guay, un joven en un campamento de verano cristiano. Es muy bueno. Pero este ritmo, hermanos, tú no lo puedes mantener siempre. No. Cuando de repente en la iglesia empiezas a abandonar ya los juegos, las risas, la música y comienzas a mermar la actividad o los entretenimientos o quizá con los adultos ya dejas de hablar de que Dios tiene un plan para tu vida maravilloso, de que Él pacta con Dios, que Él te va a prosperar, que Él te va a sanar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y empiezas a dejar estas enseñanzas y te pones serio y ya comienzas a hablar del pecado, de la santificación, del servicio a los hermanos en la iglesia, de la verdad acerca de la creación, de la sexualidad. Cuando te pones profundo, ¿sabes qué pasa? Que muchos hacen como estos. Dejan de andar con Jesús. ¿Por qué? Porque les empieza una piquiña en el oído, hermanos, tan rara que ya no pueden soportar la verdad. Y preferirán su verdad, o sea, la mentira. Se ofenderán y se marcharán a seguir pilotando sus propias vidas. Estos dicen, bueno, ¿sabes qué pasa? Se nos han acabado los panes y los peces. Se ha acabado el humo, se ha acabado la música, se ha acabado el entretenimiento, me voy a casa. Es que han empezado a hablar de un Jesús que le gusta la santidad, que detesta el pecado. Han empezado a hablar ahí de un Jesús que pide arrepentimiento, que habla del juicio de Dios. ¿Sabes qué? Me voy a casa. Este Jesús no mola tanto como el que me presentaron al principio. Ya abandonan al Señor. ¿Y qué podemos hacer como iglesia, hermanos? Bueno, intentar convencerles de que el amor de Dios les hará bien, les transformará su vida, les hará bien de verdad. Y si no lo aceptan, hermanos, ¿qué más podemos hacer? Le damos un carné de ofendidito y oramos por ellos para que el Señor algún día haga que esa verdad sea fuerte en sus corazones, ¿verdad? No podemos hacer más.
Mira cómo Pablo le advierte a Timoteo que todo esto iba a ocurrir ya en tiempos bíblicos, ¿verdad? En 2 de Timoteo capítulo 4 y versículos del 1 al 4, mira lo que le dice el apóstol a Timoteo. Timoteo, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Timoteo, reprende. Timoteo, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Por qué? Fijaos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ahí está la pequeña en los oídos, ¿verdad? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No soportan la verdad. Prefieren su mundo irreal, prefieren sus fantasías. Esto, por supuesto, no le sorprende a Jesús porque nada puede sorprenderle. Es más, él ya sabía desde el principio quiénes no iban a creer. Y tampoco debería sorprendernos a nosotros, hermanos, de que veamos a alguien aquí emocionado entre nosotros y de que después de un tiempo diga, ¿sabes qué? Yo me marcho. No, este Jesús no me mola. No debería sorprendernos, pero debería darnos tristeza por lo que va a ser de su alma. Pero, ¿sabes? Aquí hay algo que me llamó a mí poderosamente la atención y estaba pensando esta semana en ello, porque, ¿sabes? Jesús sabía perfectamente quiénes de todos los que estaban allí, miles de personas, iban a creer y quiénes no. Y sabiendo que en breve iban a murmurar contra él, Jesús mismo aceptó enseñarles, sanarles y alimentarles. Jesús podía haber hecho una criba, ¿verdad? Podría haberse puesto en la puerta y podría haber dicho, a ver, vosotros hacer una fila de aquí en adelante, vosotros 2, por favor, para adentro que vais a creer. Vosotros 4, por favor, marchaos a casa. Vosotros 5, sí. Y vosotros 7 del fondo, venga, a casa, por favor, que todavía es de día. Y vais a llegar a casa de día. Pero, hermanos, el maestro no hace eso. Él sabe perfectamente lo que va a pasar y aún así decide cuidarles. Y esto nos enseña, hermanos, otra vez, la misericordia, la gran misericordia del Señor. ¿Os acordáis? Hace semanas lo vimos. ¿Cómo Jesús miró a toda esta multitud? Con compasión, con misericordia, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Vio sus miserias, vio sus desgracias y decidió atenderles y cuidarles. Jesús conocía perfectamente a Judas Iscariote. Perfectamente. Sabía que le iba a entregar él. ¿Y qué hizo con Judas? Aceptó enseñarle durante años, aceptó darle poderes para ir a predicar el evangelio, para sanar a los enfermos, para sacar a los demonios, y aún así Judas le vendió. Pero Jesús sabía perfectamente que él sería, pero tuvo compasión de él, fijaos. Hermanos, si nosotros debemos imitarle en esto, no debemos tener compasión solo de aquellas personas que a nosotros nos parecen que tienen un potencial para ser cristianos, ¿no? Mira, yo creo que este puede ser un buen cristiano. De estos tenemos compasión. No. Imaginaos, estaba yo pensando en un ejemplo así un poco drástico, pero gráfico. Imaginaos que en una de las fiestas de Yodio, ya sabéis cómo se lían las fiestas, hay de todo, pues imaginaos que después de las fiestas un domingo entran por esa puerta 3 hombres vestidos de mujer. Travestis. Es un ejemplo, hermano, solo lo exagero para que suene gráfico. Entran por la puerta y se nota que hay seriedad en ellos y nos dicen, nos gustaría entrar a escuchar el servicio. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Rechazarles? Y decirles, no, escucha, este lugar es solo para cristianos, vosotros seguir de fiesta. No, hermanos, por favor. Les tomamos, limpiamos la silla, hacemos que se sienten en primera fila y les predicamos el poderoso mensaje del evangelio para que cambien sus vidas y se arrepientan. Eso es lo que haría Jesús. Ahora, otra cosa es que ya continúen viniendo y ya decidan hacerse parte, pedir la membresía de esta iglesia y querer contribuir en la alabanza o en los otros ministerios. Eso ya es otra cosa. Porque si tú predicas la palabra a alguien para que acepte lo que el Señor Jesús dijo y no lo acepta, pues es que no quieres formar parte de la comunidad. Pero a priori, por supuesto, el evangelio se le predica a todo mundo en amor. Al homosexual, al travesti, al mentiroso, al borracho, al idólatra y al que sea.
porque es lo que hizo Jesús. Amén. Así, hermanos, que observamos esa preciosa paciencia y misericordia de Jesús, aún con los falsos creyentes. Que por cierto, su paciencia tiene un límite, ¿eh? Es decir, aquellos se marcharon porque no querían seguir a Jesús, pero Jesús no les detuvo. Jesús tiene paciencia hasta cierto límite. Iglesia, puede ser que estés aquí y sepas tú en tu corazón, después de haber oído mucho acerca de Jesús, y que tú permanezcas indiferente. Puede que incluso sirvas aquí en la iglesia con mucho entusiasmo, con muchas ganas, ¿verdad? O que lleves años en el Señor y que realmente estés sirviendo al Señor por los panes y los peces, pero no por quien Él es. Por un negocio. Solo por lo que Él puede hacer por ti y no por lo que Él es en sí mismo. Quiera el Señor que este no sea el caso de ninguno aquí. Puede que hayas estado sirviendo a Cristo, pero que Cristo no esté gobernando tu corazón. Tú que estés aquí o luego si alguien nos escucha por YouTube, ¿verdad? Por favor, no te ofendas por lo que voy a decirte ahora, si este es tu caso y te das por aludido. A nosotros nos puedes engañar, pero a Dios no. Por favor, intento decir esto con tacto y con cariño. Para todos nosotros, a Dios no puedes engañar. A nosotros sí, a Él no. Tanto el que parece cristiano como el que parece que no lo es. Así que, ¿qué vas a hacer con toda esta información si no eres creyente? ¿Vendrás rendido a los pies del Señor de una vez por todas para que te sane, te limpie, te purifique el alma? ¿Te dé un propósito real para tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a marcharte y ya no vas a andar más con Jesús? ¿Ya no te vas a juntar más con los cristianos? ¿Qué vas a hacer? Y si te marchas, ¿a dónde irás? ¿A qué lugar podrías huir de la presencia del Señor? Mira cómo lo expresó, y este es el último punto, es más corto y vamos terminando. Mira cómo lo expresó el rey David en el Salmo 139, en el versículo 7, hasta el versículo 12, os lo voy a leer. Mirad, esto escribió David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y si me asiera tu diestra, a tu mano, perdón, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde, Dios, podré huir de ti? ¿Podrá haber un universo tan lejano como para huir de tu presencia? No. Y es el mismo sentir de Pedro, hermanos, en el mismo capítulo que estamos, en el versículo 68 y 69. Él le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, solo Jesús tiene palabras de vida eterna. No, las palabras de Jesús no son frases motivacionales que nos ayudan a vivir mejor, no. Las palabras de Jesús, hermanos, su palabra, producen vida eterna, vida rica, vida abundante, vida gozosa. Estas palabras dichas por Él, escritas aquí, han dado vida a más personas que todas las consultas de los psicólogos juntos y han dado más vida que todos los libros escritos por filósofos y todos los libros de autoayuda. Una palabra de Cristo da más vida que cualquier filósofo o psicólogo. Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús produce vida a través de su palabra y de la acción poderosa de su Espíritu. Por eso en esta iglesia, hermanos, hacemos tanto énfasis en la enseñanza. ¿No os habéis dado cuenta? Enseñanza, Biblia, oración, comunión fraternal, amor los unos por los otros. Ese es nuestro énfasis. No queremos hacer otra cosa.
Esta semana estuve escuchando la introducción del libro que habéis empezado a estudiar las mujeres. No me aguanté. Está colgada en YouTube para las que no lo habéis visto. Qué bendición, hermanos. Qué bendición de verdad. Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hará libre. Hay mentiras que los hombres también creemos, y necesitamos la verdad que nos haga libres. Qué bendición. Y si alguna no habéis podido venir por compromiso, porque estabais mala, por lo que sea, está bien. Pero las demás, ¿dónde estabais? ¿Ya lo has oído por YouTube? Si no lo has oído, por favor, esta semana escúchalo. Qué bueno. Yo mientras lo escuchaba, claro, no escuchaba lo que compartíais las mujeres, así que no me he enterado de vuestra vida, ¿vale? Pero yo también quería que Mónica me preguntara que qué tal estoy, cómo me siento, ¿no? Con las preguntas que hizo allí. Auténticas perlas, hermanos. Palabras de Jesús. Palabras que producen vida y vida eterna. Auténticas perlas. Así que yo animo aquí a todas las mujeres. Por favor, si no lo has oído, escúchalo. Ven la próxima vez. Cómprate el manual y ven, te hará mucho bien, mucho, mucho bien. ¿A dónde iremos?, pregunta Pedro. ¿A dónde más podría ir yo sin ti? ¿A dónde más podríamos ir sino a los pies de Jesús, hermanos? Considera lo que hemos cantado esta mañana, esta última alabanza. Qué alabanza tan bonita, ¿eh? Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Gloria al Señor. Hermanos, su palabra es suficiente. Las palabras de vida de Jesús son suficientes para nuestras ansiedades, tristezas y problemas. Y es que además, no es que sea solo suficiente, es que además Cristo ha desechado cualquier otra palabra, cualquier otro camino, porque la sabiduría de este mundo, Dios la desechó y nos dio un solo camino, un solo nombre dado a los hombres por el que los hombres podamos ser salvos. Jesucristo. No hay otro. Y esto que acabo de decir a este mundo le ofende y mucho. Les parece una locura, pero bendita locura. Amén. Hermanos, es la palabra la que nos enseña que Jesús nació de una virgen conforme a las Escrituras. Vivió una vida inmaculada, sin mancha, perfecta, y que a pesar de todo esto, sufrió una terrible muerte, una horrible muerte de cruz, conforme a las Escrituras. Pero es la palabra la que nos dice que después de 3 días se levantó de entre los muertos, conforme a las Escrituras, y que si tú crees esto con todo tu corazón, no morirás, vivirás una vida eterna, porque estas son las palabras de Jesús. Amén. Hemos terminado. Vamos a orar. Señor amado, ¿a dónde podríamos ir, Señor? ¿Separados de ti? Yo deseo que no queramos nada, Señor. No permitas, Señor, que nos falte la fe. No permitas que tomamos decisiones sin ti, porque separados de ti no somos nada, Señor. De verdad, ya hemos vivido mucho en este mundo y sabemos lo que nos ofrece. Muerte, miseria, tristeza. Pero tú nos ofreces vida, vida eterna, Jesús. Por eso yo te ruego por mis hermanos todos, por esta iglesia, por los que nos oirán después, que tú produzcas vida en sus corazones como en los nuestros. Que no queramos otra cosa más que servirte a ti, mi Dios, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.